Ok, hermanos, vamos a tomar asiento y vamos a comenzar. Ella está activa. Ella no está en que la tranquilicen. Ok, vamos a... Mira, mira con quién se fue, con la abuela. ¿Tú viste eso? No se quiso ir con la mamá. Oh, el papá sí ha pegado la abuela. Ok, Vamos a orar, Tim, que se sí, nos va el ya. tiempo. Vamos a orar para comenzar. Ahora sí te oigo, Tim, de verdad. Señor, te damos gracias por este día y por habernos traído aquí con bien a tu casa para adorar tu santo nombre y estudiar tu palabra, escuchar tu palabra predicada. Guíanos ahora en este tiempo, hablando de tu providencia, mirando lo que dice la Escritura sobre ese tema tan importante. Guía nuestra conversación y ayúdanos a poder entender mejor estas cosas. Guíanos en todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la semana pasada miramos el capítulo 5, párrafo 2, y hablando de que Dios en su presencia, Él conoce todo lo que va a pasar y lo orquesta, lo dirige. Y empezamos a hablar un poco sobre los medios, el uso de los medios y los milagros, y básicamente eso es lo que se trata en el párrafo 3. Y para como poner el contexto, creo que sería bueno leer los párrafos 2 y 3 y luego vamos a concentrarnos en el párrafo 3. Los dos y tres. El 2 y el 3. Párrafo 2 dice, aunque en relación con la presencia y el decreto de Dios, las causas primeras, todas las causas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sean necesarias, libres o contingentes. 3 dice, Dios en su providencia ordinaria, perdón, Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y en contra de ellos, según le plazca. Entonces vimos que, que Dios ha determinado que las cosas van a funcionar así, por las causas secundarias, como dice en el párrafo 2, y, y en el párrafo 3 habla de usa medios. Entonces, vamos a mirar lo que dice la Escritura sobre cómo Dios usa medios para lograr su propósito. Vamos a Hechos capítulo 27. En este capítulo, Pablo está en un barco en el medio del mar y se levanta una tormenta. Y el barco se está deshaciendo. Pero Pablo dice
le dice al capitán que todos se van a salvar. Pero ¿cómo? Entonces, estos versículos nos dicen cuáles fueron los medios que Dios utilizó para salvar a todos que estaban en el barco. Hechos 27, los versículos 22, 31 y 44. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. El 31 dice, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Y el 44. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces, Pablo al principio, en el 22, dice, no, nadie se va a perder. Pero, ¿qué pasa? Había un grupo de soldados que se iban a escapar en uno de los botes, y Pablo dice, no, si ellos se van, no se van a salvar todos. Entonces, eso fue el medio que Dios utilizó, esos soldados quedándose, fue el medio que Dios utilizó para salvar. Y en el 44 vemos que así mismo fue, que agarraron las tablas y cualquier cosa que podían utilizar para nadar, para llegar a tierra, y todos se salvaron por medio de esas cosas, los soldados y las tablas y todo eso. Esos fueron los medios que Dios utilizó. Isaías 55, 10 y 11. Y Oseas 2, 21 y 22. Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, el Señor, a través del profeta, está diciendo, la lluvia y la nieve caen, y esos son los medios que Dios utiliza para que las semillas puedan germinar y crecer, y la tierra puede llevar fruto y los hombres pueden comer. Entonces, esos son los medios. Y dice que así mismo funciona su palabra. Hay que proclamar la palabra para que pueda cumplir el propósito que Dios tiene para su palabra. Entonces, Dios utiliza medios para lograr los propósitos. Hay un detalle importante en esto que no me gustaría dejar pasar, y es cuando el Señor usa como referencia para ilustrar lo que Él hace con respecto a la nieve, la lluvia y lo que producen la lluvia y el agua, algo que no puede desmentir la ciencia. Exacto. Sin embargo, cuando el Señor lo está diciendo, no está pensando en dar un dato científico, sino una realidad. Esas cosas se descubren más tarde.
Y eso es lo importante. Ujú. Hasta ahora los hombres tenían los beneficios y venían aprovechando esos beneficios, pero no sabían que sin eso era imposible. Ujú. Si falta el agua, si falta la lluvia, falta todos esos medios, el mundo no existe. Y Entonces, bueno, esa es la palabra de Dios. entendían Sin la palabra de Dios no puede existir el hombre. ujú, y entendían eso hasta un punto, porque Exacto. cuando en tiempos de sequía, si no llovía, como en los días de Elías, Lo anhelaban, lo pedían, lo suplicaban. ya y había hambruna, porque no había trigo, no había nada. Entonces, ellos entendían la conexión, pero como tú dices, más tarde se descubrió exactamente cómo eso funciona. Ese es el punto. Y Oseas 2, 21 y 22 básicamente habla de lo mismo. A Oseas 2. Y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor. Responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Entonces, Dios dice, yo voy a mandar la lluvia, la tierra lo va a recibir, y el trigo va a crecer, y el olivo, y van a tener pan y aceite, y eso así se va a alimentar el pueblo. Entonces, ahí vemos que Dios obra a través de medios, pero también como dice en la segunda frase ahí, tiene derecho a obrar sin ellos. Entonces, bajo el número 2 ahí, vamos a mirar esos textos. Oseas 1:7 y Lucas 1:34 y 35. Oseas 1:7. Pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por el Señor su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Entonces, Dios dice, yo voy a salvar al pueblo, pero no va a ser con ninguno de estos medios. Arco, flecha, espada, jinete, nada de eso. Pero Dios dice, yo lo voy a salvar, pero no a través de esos medios. Y Lucas 1:34 y 35, el ángel hablando con María, hablando del nacimiento del Señor Jesús. Lucas 1, 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, en ese caso, Dios no utilizó ningún medio, sino hizo la obra él mismo directo. Dice, el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Entonces, Dios no utilizó ningún medio en ese caso. Y ahora, no sé si alguien tiene algún comentario sobre esa parte, que Dios puede obrar sin ningún medio.
Él puede obrar directamente. Podemos ver cuando el Señor en Romanos 9:15, cuando se le decía que si el Señor era injusto o por sus elecciones, y es lo que estamos viendo, cuando Él dice que Él tendrá misericordia de quien quiera tener y se compadece de quien Él quiera. Es decir, también hay otro texto que no es el que más cobra, sino del Señor que tiene compasión. Ujú. Es decir, que hay algo que nosotros no debemos limitar, y es llegar hasta donde la palabra nos dice, Ujú. y no pensar más allá. Sí vamos a pensar y a pensar como cosas que nos van a pasar por la mente, pero no son ideas de nosotros, y el mismo pecado nos hace ver cosas que el Señor no nos ha dicho, y a veces nos estorba, y por eso hoy en día hay muchas personas dudando de la palabra, porque quieren hacer de la palabra algo como ellos quieren, Ujú. y no confían. Ahí es que viene la fe, en que la palabra viene de parte del Señor, y que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Ujú. Solamente añadir que esta definición es para mí la definición de soberanía. Ujú. Si no fuera así, entonces Dios dejaría de ser soberano. Si Él no pudiera controlar Ujú. o evitar las cosas como Él quiera, dejaría de ser quien es, Ujú. dejaría de ser Dios. Definitivamente. Sí, esa es básicamente la esencia de la soberanía. Yo tengo una pregunta. Ya que tengo micrófono, ahora tengo una pregunta. ¿Cómo podemos entonces llevar este concepto de la soberanía de Dios a nuestro día a día y en nuestra toma de decisiones de manera que glorifique y exalte el nombre del Señor? Buena pregunta, y estaba pensando tocar eso al final, pero ya que se hizo la pregunta, vamos a hablar un poco de eso. Ya hemos visto que Dios en su providencia ordinaria usa medios, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra nuestra responsabilidad, aprovechar los medios que Dios ha provisto. Por ejemplo, si yo me enfermo, si me encuentran cáncer, entonces Dios en su providencia ha provisto medios. Los médicos han encontrado tratamientos, quimioterapia, radiación, cirugía, lo que sea. Entonces, mi responsabilidad frente a Dios es aprovechar esos medios. Y si Él le place obrar de manera extraordinaria, utilizar esos medios, o sin esos medios, o por encima o en contra de esos medios, esa es decisión de Dios. Mi responsabilidad es aprovechar los medios que Dios ha provisto. Yo creo que también un ejemplo para mí visual es la vida de David. En muchas ocasiones, sobre todo después que él había sido escogido por Dios para sustituir a Saúl como rey, David tenía todo el derecho de reclamar su derecho de ser rey. Uh-huh. Y hacer con Saúl lo que él quisiera o buscar la manera. Y tuvo la vida de Saúl en sus manos en ocasiones, sin embargo no lo hizo. Uh-huh. Pero él podía pensar, ven acá, pero Dios me unge y entonces no soy rey. Y tengo que estar corriendo por mi vida. Pero él entendía que Dios tenía control de eso y que Dios iba a resolver eso en su momento. De hecho, cuando Simei lo maldijo, que Simei dijo,
mira, tú quieres que le corte la cabeza a este perro y whatever, como le respondió. Entonces le dijo, no, si él me maldice es porque Dios le permitió que me maldiga. Entonces él estaba consciente de que Dios tenía control absoluto de cada cosa en su vida. Y él tenía una actitud correcta porque él no estaba amargado, ni aunque él sufrió y estaba atormentado y le oraba mucho a Dios para que lo librara de la mano de Saúl en muchas ocasiones, muchos salmos están llenos de eso, pero aún así él estaba tranquilo con Dios de que en su momento Dios iba a obrar. Y ese es como la nota de balance. Sí, debemos aprovechar los medios, pero tampoco podemos como forzar la situación, porque ahí en la cueva Saúl estaba ahí mismo. David puede fácilmente haber llegado detrás de él, ¡pum!, eliminarlo. Pero sí, más de una ocasión. Entonces, David tuvo oportunidades, pero David entendía que el simple hecho de tener la oportunidad no necesariamente significa que debe aprovecharlo. Pero ese es cuando, en ese caso en particular, él tendría que violar la ley de Dios para llevar a cabo, para llegar a la meta. Entonces, él sabía que no podía violar la ley matando a Saúl para lograr el propósito que Dios ya le había dicho que iba a ser rey. Entonces, ahí es donde tenemos que evaluar. Tengo esta oportunidad, aprovechar este medio para llevar a cabo el propósito, pero si tengo que violar la ley de Dios para que eso pase, entonces ahí es donde no podemos pasar ese límite. Hay algo que yo realmente creo de suma importancia para nosotros comentar sobre esto tan importante, sobre lo que es el aprovechamiento de los medios. Los hombres no se controlan a sí mismos, los hombres no se gobiernan. Las capacidades que Dios ha dado a los hombres han sido múltiples y ha sido probada. Los hombres hoy en día son científicos porque Dios lo quiere. Y esa ciencia nos da a los médicos, esa ciencia nos da las oportunidades de nosotros poder acudir a ello y aprovechar esos medios. Ahora, también debemos de entender de que los poderes de este mundo, las fuerzas de este mundo, también utilizan los medios. Entonces debemos aprender a distinguir cuándo la maldad está involucrada en estos medios para forzarte o obligarte a hacer cosas que van contra la voluntad de Dios, a hacer cosas que tampoco te convienen a ti, que no son necesarias. Yo no puedo decir, yo tengo que aprovechar todo porque es para la gloria de Dios. Hay que ver también la maldad en todo esto. La maldad está ahí y debemos aprender a ser sabios, porque a eso nos ha llamado Dios, a poder ser sabios en medio de toda situación nuestra. Y eso debemos tenerlo en cuenta en todos los días de nuestra vida. Si no, nos vamos a convertir en fieles oidores de todo lo que nos digan, porque hay la ciencia, hay que seguir detrás de la ciencia, de los buenos. No, los científicos no todos son buenos. Ni lo que proponen, a pesar de que realmente son capaces de muchísimas cosas buenas, todo lo que proponen no es bueno y muchas veces lo saben. Otra pregunta. A la luz de lo que hemos estado considerando y teniendo el ejemplo de David en cuanto a confiar a la providencia del Señor y no forzar la situación como tú has mencionado, tío. Y el pastor había hablado acerca de no dejarnos llevar por lo que, bueno, lo dicen los conocedores, los científicos, debe ser bueno y el Señor va a obrar. Tenemos, siento yo, una responsabilidad de nuestra parte de investigar, estudiar, indagar, orar, buscar dirección, consejo. El Señor dice que en la multitud de consejos abunda la sabiduría.
Entonces no es tan solo por lo que yo piense que sea bueno, que debe ser bueno. Y no sé si Ujú. Y bueno, como yo trabajo en el campo de medicina, hay algo que se conoce como el consentimiento informado. Entonces, ¿de qué se trata eso? El doctor puede decir, usted necesita cirugía. Entonces, su obligación ahora es explicar, número uno, por qué y cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios. Entonces, al evaluar los riesgos y los beneficios, entonces el doctor dice, estos son los riesgos, pero estos son los beneficios y nosotros, yo creo y es mi opinión que los beneficios son mayores que los riesgos, entonces por eso estoy recomendando la cirugía. Pero hay casos que el paciente va a la consulta y el doctor dice, bueno, podríamos hacer cirugía, pero estos son los riesgos y estos riesgos son bastante altos. Entonces, debido a eso, yo no recomiendo que se haga cirugía en este tiempo. Eso pasa muchas veces con el cáncer. Puede ser que el tumor está muy grande. Entonces, quizás se necesita otro tratamiento antes para que el tumor se ponga más pequeño y así se puede operar. Pero, entonces, tenemos que informarnos, no necesariamente, no como una confianza ciega en la medicina o en la información que nos está dando. Hay que tomar eso y hacer nuestra propia investigación para ver, analizarlo, decir, ok, este es el tratamiento, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, y tomar una decisión en base a eso. Y a la vez, confiando en Dios para el resultado. Y si no estamos convencidos, como dice Pablo en Romanos 14, lo que no es de fe, entonces cada quien que sea convencido en lo que va a hacer. Y si no estás convencido, mejor esperar, orar, investigar más, traerlo delante del Señor hasta que llegue a una conclusión que estás convencido, ya, esto es lo que debo hacer, seguimos. Un comentario. Básicamente lo que me quedé pensando en la pregunta que hizo la hermana Heidi, porque es muy interesante. Respecto a cómo vivir, si entendí bien, el día a día bajo la soberanía de Dios. Y una cosa que yo encuentro muy útil en la Escritura es precisamente andar en el Espíritu. Como Pablo lo menciona, y va a haber situaciones, por más claro que nosotros tengamos, o por más oscuro que pudiera parecernos un panorama, yo creo que el fruto del Espíritu, cuando uno anda bajo esa soberanía de Dios, consciente en quién es Él, no tanto en lo que me pasa o quién soy yo, sino en quién es Él. Entonces uno puede tomar decisiones por fe, como usted bien lo acaba de decir. Nos vamos a equivocar, sí, puede pero ser. Dios lo que ve es el corazón, un corazón lleno de amor por Él, en el que obviamente no vamos a tomar decisiones que van a ir en contra de su palabra. Exacto. Y es ahí la importancia de conocer a Dios. Mi énfasis siempre es en conocer a Dios. Y no hay manera de conocer a Dios a menos de su palabra. Y ahora en las cosas prácticas de la vida, bueno, pues hay la voluntad de Dios muy clara en ciertos aspectos que Él nos revela, y hay otros
en los que nosotros por fe tenemos que decidir, siempre buscando honrarle y confiando en su plena soberanía. Ujú. Exactamente. Bien, hay algo también que quiero decir, y perdonen que hable tanto, ¿no? Pero el asunto es cuando yo observo, por ejemplo, que nosotros hoy en día tenemos muchas cosas que son útiles para nuestras vidas. Hoy nosotros consideramos sumamente útil todo lo que es esta tecnología que tenemos en nuestras manos. Ya no podemos vivir sin ella. Incluso aquí la usamos para poder transmitir, usamos para hacer muchísimas cosas. El problema en todo este conocimiento del hombre y la ayuda que ellos pretenden dar a la humanidad, el creyente debe entender que nosotros estamos en un mundo de pecado, Ujú. donde todas esas cosas que pueden ser beneficiosas y pueden ser necesarias para nosotros, también pueden ser utilizadas por la maldad. Ese es mi punto básico. Y dónde podemos ir avanzando para ir pensando en cómo ayudarnos a saber qué elegir. Bueno, los medios que tenemos hoy en día pueden ser muy eficaces, pero cuando todos esos medios ofrecidos al hombre caen en manos políticas, vamos a Apocalipsis, eso debe ser considerado y ver visto con cuidado. Ujú. Porque cuando caen todos esos medios en manos políticas, ya dejan de ser algo muchas veces eficaz y necesario para pasar a ser simplemente un propósito necesario para una ideología. No para ti, no para mí. Entonces tenemos que aprender a ver cuándo las cosas vienen detrás de una ideología y cuándo vienen realmente para ayudarte a ti en verdad. Ese es el trabajo más fuerte. Y Ujú. debemos aprender a ver qué escuchar. La investigación, si la vamos a hacer, tenemos que hacerla entendiendo hacia dónde vamos a buscar la información. Ujú. Porque ese es el problema. La información hoy en día está contaminada, lamentablemente. Y lo que nos brindan parece bueno, pero es solamente para que tú lo creas, porque está politizada. Ujú. Ujú. Y debemos advertir a la iglesia de esto y no podemos callar esto, mi hermanos. Y es triste que no solamente la política, sino también en medio de las mismas iglesias hay mucha falsa información. Ujú. Porque ahí en la plaza hay una señora que es de Guatemala y ella vende medicinas y ropa y eso. Y su niña se lleva con Amaya. Y el otro día el otro día no, ayer pasé por ahí y me dice, oh, ¿por qué no habían venido? Le digo, no, es que estábamos resfriados y eso. Dice, oh, yo tengo un aceitito muy, muy bueno aquí. Dice, mira, ese es bueno para los bronquios y eso. Y dice, no, dice, pero antes de eso lo tienes que llevar a la iglesia y bendecirlo. Y ten por Oh. seguro que eso se va a curar. Dice, orar a nuestro Señor. Dice, en la iglesia siempre tenemos esos aceites bendecidos. Y siempre que se enferma alguien lo usa y con eso se sana. Es triste que haya Ujú. tanta mala información Ujú. Ujú. respecto a eso. Ujú. Ujú. Tanta superstición que se ha metido. Sí. Ujú. Es que no confiar plenamente en la información, aun si viene de una iglesia. Es exacto. Y como dice Juan Carlos, andar en el Espíritu. El Espíritu nos va a guiar. No podemos confiar en los hombres completamente. Podemos confiar hasta un punto, pero el Espíritu nos va a ayudar también a discernir cuál es la buena información y cuál es la mala. Yo veo dos cosas en los comentarios que hemos estado compartiendo. Número uno, es claro que nosotros como criaturas
hijos de Dios, tenemos una responsabilidad de cuidar nuestro templo y debemos hacer todo lo posible para tener una limpia conciencia en cuanto al cuidado de nuestro cuerpo, en informarnos y buscar dirección de Dios, no porque los medios dicen que esto me conviene, debe ser necesario. También el mismo sistema nos está empujando a muchos o a todos a ponernos en una posición que de verdad debemos tomar una decisión, y a veces se toma con toda la información posible, por fe en el Señor de que Él va a obrar su providencia, su poder, su soberanía, como dice el capítulo que estamos tratando, por medio, a través o en contra de. Pero otra cosa muy importante que yo he visto, y no sé si los mayorcitos o los que tenemos hijos se han podido percatar, nuestros hijos tienen mucha dificultad en tomar decisiones simples. Simples. Es una generación que se le hace muy, muy, muy difícil tomar pequeñas decisiones. Y si nosotros no les moldeamos y ayudamos a tomar decisiones simples en el día a día, amparado en la providencia del Señor y en nuestra fe y confianza en ello, ellos no van a crecer con esa habilidad de mañana como adultos poder tomar decisiones mucho más serias que las que estamos tomando nosotros hoy en el mundo en el que estamos. Pero, yo creo que en cuanto a eso, es importante recordar una parte responsable que tenemos como padres. Y muchas veces nosotros cometemos el error de gobernar a nuestros hijos a 100% en todo, y no dejamos que nuestros hijos usen el cerebro que tienen y tomen decisiones pequeñas cuando son cosas que no son relevantes, que pueden hacer. Entonces ya cuando son hombres adultos, tienen 18 años, 20 años, 25, están en nuestra casa, todavía lo queremos gobernar como porque están bajo nuestro techo, yo soy su autoridad. Y no lo estamos preparando para la vida. Por eso no saben tomar decisiones, porque desde temprano se los impedimos. Las decisiones lo hacemos por ellos a veces. Y hasta un punto eso está bien, pero llega una edad que deben empezar a tomar decisiones pequeñas para que puedan ir desarrollando esa habilidad para cuando llegue el tiempo, saben cómo tomar una decisión. Puede ser algo tan insignificante como qué zapato van a poner. Pero si no saben decidir qué zapato van a poner, entonces esa habilidad, ese conocimiento de cómo se hace una decisión no se desarrolla para que puedan decidir en qué carrera van a trabajar, o dónde van a ir a estudiar, o con quién se van a casar. Tenemos que poner el fundamento ayudando a nuestros hijos a saber cómo tomar decisiones con información y también confiando en Dios. Presentándole las opciones y las consecuencias de cada decisión. Exacto. Puede hacer esto y esto es lo que va a ser la consecuencia, y así pueden ir evaluando, ok, si hago esto, esto va a pasar, si hago aquello, otra cosa va a pasar. Entonces, ¿cuál de esas consecuencias es mejor para mí? Tengan en cuenta, hermanos, que muchas veces ocurre lo contrario. En nuestros hijos, a veces hay hijos que nacen, que son capaces de tomar decisiones desde que están niños. Ellos son demasiado ágiles, y en vez de enseñarle, hay que aguantarlo. Dirigirlo. Exactamente, esa es la palabra, dirigirlo, porque ellos toman decisiones rápido, sin pensarlas. Y eso puede ser lo contrario. Exacto, esa es la otra cara de la moneda. No sé si hay tiempo para las dos. Me recuerda un texto bíblico, creo que Pablo, que dice que todo es bueno, pero no todo aprovecha, todo es beneficioso, pero no todo conviene. Y a veces vemos las decisiones como algo bueno y algo malo. Y esas son fáciles de tomar. Las que son difíciles de tomar son entre dos cosas que son malas, cuál es la menos
complicada o la menos dañina, o entre dos cosas que son buenas, que son lícitas, cuál es la que más me conviene. Ujú. Y esas son las pequeñas decisiones del día a día que se hacen difíciles para nosotros como adultos y también para nuestros hijos. Ujú. Bueno, básicamente los otros textos, Romanos 4 habla de Abraham, que Dios viene, él tiene 99 años y le dice, dentro de un año ustedes van a tener un hijo. Y Abraham dice, bueno, yo tengo 99, Sara tiene 90, ¿cómo va a ser? Pero Abraham confió. Dice, ok, si Dios lo ha dicho, así yo confío que Él lo va a hacer. Y así mismo fue. Y bajo el número 4, Dios obrando en contra de los medios, tenemos Éxodo 3, la zarza, que el fuego estaba en la zarza, pero no se consumía. Entonces Moisés dice, ¿qué está pasando ahí? Porque una zarza en fuego puede haber sido algo común, particularmente en un desierto, ¿verdad? Pero el hecho de que esa zarza no se consumía, eso fue lo que llamó la atención de Moisés. Y Dios estaba obrando en contra de la naturaleza, en contra de los medios. Y también el texto de Segunda de Reyes 6, Eliseo está ahí y los hombres estaban cortando, tumbando árboles, ¿verdad? Y se le cae la cabeza del hacha en el agua. Y el hombre dice, no, eso fue prestado. Entonces Eliseo dice, ¿dónde cayó? Tira un ramo ahí. Y el hierro flotó y lo pudieron recoger. Eso fue Dios que hizo que el hierro flotara para que lo puedan recoger. Y el caso de Daniel 3:27. Los tres jóvenes salieron del fuego y ni olor a fuego tenían. Entonces, ahí vemos que Dios puede obrar en contra de la naturaleza, según le plazca, como dice aquí en la confesión. Entonces, espero que eso haya sido de edificación para nosotros y que hemos podido aprender algo para que podamos aplicar estos principios a nuestras vidas. Y vamos a orar ya que se nos ha ido el tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu providencia, que tú tienes control de todo. Y te damos gracias que tú puedes obrar por encima de los medios, a través de los medios o en contra de los medios. Tu soberanía es grande y nosotros no lo entendemos por completo, pero confiamos en ti, en tu soberanía. Ayúdanos a poder dirigir nuestras vidas conforme a los principios que encontramos en tu palabra. Ayúdanos a andar en el Espíritu, ser guiados por ti, por el Espíritu, a través de tu palabra, para que podamos glorificarte en todo lo que hacemos. Ahora sigue con nosotros en el resto de nuestro tiempo, en el servicio que vamos a tener, para que tu nombre sea glorificado en todo.
Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.